Ya. Eh, Cuénteme, ¿se escucha o no? Para ver si está Sí, bien la profesor. grabación. Ah, ya. Entonces, en este ejercicio nos piden calcular la derivada de y con respecto a x. Pero fíjense en el ejercicio que la y depende de la u, no depende de la x. Y la u depende de la x. Entonces, aquí hay una derivación implícita, porque el y no depende directamente del x, que es lo que nos están preguntando, sino que el y hay que pasar al u, y con el u llegamos al x. Entonces, fíjense la sugerencia que les da el ejercicio, porque tener, por ejemplo, di en dx, como no es directo, nosotros podemos decir que el di depende del du y el du depende del dx. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que acabo de hacer yo es un juego de fracciones. Estos podemos verlo como dos fracciones. Agregué un du arriba y un du abajo. Si ustedes lo simplificaran, les queda di y dx, ¿cierto? Pero lo escribo de esa forma porque el di en du es justamente esa parte y el du en dx es esa parte. ¿Se entendió eso? Es Yo no como veo la un... parte izquierda, profesor. ¿Cómo? No veo la Cuando, parte izquierda de la cuando presentación. simplificó, el de uno lo entendí, pero cuando dijo de dónde sacó el de uno, eso no lo entendí. Miren, voy a mostrarles la sugerencia del ejercicio. ¿Ya? Haríamos el display. ¿Me queda? Esto que está ¿Cuál aquí, tarjeta de la señora? Sí. ¿Tres o dos? ¿Ah? ¿Cuántas tarjetas dice la Dos. señora? el micrófono del que esté conversando por ahí. Ya, esa sugerencia es justamente lo que yo acabo de escribir acá. Fíjense que, a ver, es como si nosotros tuviéramos la fracción 3 partido en 4. Esa fracción 3 partido en 4, yo lo puedo escribir de otra forma, manteniendo el 3 ahí arriba y el 4 aquí abajo. Y lo que le tengo que agregar aquí y aquí es lo mismo. Por ejemplo, un 5. Si yo le agrego un 5, esta multiplicación de estas dos fracciones sigue siendo 3 cuartos, porque el 5 se puede simplificar con el 5, ¿cierto? Y me queda 3 y abajo 4. Ese mismo juego, que yo se lo mostré con números, es lo que aquí arriba apareció con el du. Yo le agregué, ese es un truquito matemático, yo le agregué ese du arriba y abajo. En otras palabras, es como que estuviéramos amplificando por du. Lo digo así muy groseramente porque en realidad eso no se puede. Pero para que entiendan la idea, le agrego el du abajo y el du arriba. Por lo tanto, eso sigue siendo di en dx, porque el du lo puedo simplificar, entonces me queda arriba de y abajo de x. ¿Pero por qué lo escribo de esa forma? Porque esta expresión que está aquí, di partido en du, es justamente la que me da la fórmula, porque el y depende del u. Entonces, podemos obtener di partido en du. Lo podemos encontrar de esta fórmula. Y lo que queda aquí al lado, que es du partido en dx, significa que el u depende del x. Y eso está en esta otra ecuación, el u dependiendo del x. Entonces, con ese truquito, podemos resolver este ejercicio. Este ejercicio que no aparece directamente, porque el y no depende del x directamente. Hay una suerte de puente. El y depende del u y el u depende del x. Por eso que hacemos este juego. ¿Se entendió eso? ¿O todavía no? Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora tenemos que ir viendo cuál es cada uno. Calculamos uno, calculamos el otro y lo multiplicamos. Y esa respuesta va a ser la del problema. Entonces voy a dibujar aquí al ladito quién es di partido en du. Significa que es la derivada de y con respecto a u. Y aquí está la variable y. Y es u cuadrado menos 1, u cuadrado más 1. Entonces, y', o sea, la derivada de y, sería la derivada de este cociente.
¿Cómo se hace la derivada de un cociente? Ya tienen que saberse la fórmula. ¿Cómo es la derivada del cociente? La derivada de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Lo voy a dejar anotado por aquí arribita. ¿Se alcanza a ver? Aquí. F dividido en G, derivado, sería la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, derivada dije, todo eso dividido en el segundo al cuadrado. Entonces, la derivada de la parte de arriba. ¿Cuánto es la derivada de la parte de arriba? 2u. Y eso multiplicado por lo que está abajo, que es u cuadrado más 1. Menos lo de arriba sin derivar, multiplicado por lo de abajo derivado. Y la derivada de la parte de abajo también es 2u. Todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Eso. Ahí vamos a encontrar la primera derivada. Entonces ahora tenemos que ordenar un poquito eso. Multiplicamos, nos quedaría 2u por u cuadrado, 2u cubo, 2u por 1 sería 2u. Aquí la multiplicación sería 2u por u cuadrado, 2u cubo, pero fíjense que este signo menos me va a cambiar el signo. Y 2u por 1 es 2u. Negativo, pero como tiene cambio de signo afuera, menos con menos me va a dar más. Y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Fíjense que quedó 2u cubo menos 2u cubo, se eliminan. Entonces finalmente, arriba nos queda 2 y 2 son 4u, y abajo u cuadrado más 1 al cuadrado. Consulta con esa expresión. Eso es de partido en du. La derivada de i con respecto al u, ahí está. Entonces es lo que está aquí como primera expresión. Entonces, di en dx es igual a esta multiplicación por lo que todavía no hemos encontrado. Esta primera parte ya la encontramos, es 4u sobre u cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora nos falta encontrar la segunda parte, de u en dx. Consulta hasta ahí. No, yo no, profesor. Ya. Entonces voy a borrar porque me falta pizarra para sacar la otra derivada. Ahora viene la segunda parte, de u en dx. Justamente el u depende del x. Entonces, si u vale la raíz cúbica de x cuadrado más 2, entonces hay que ver cuánto vale u'. Y aquí tenemos regla de la cadena, porque la raíz cúbica tiene adentro algo diferente que x. En este caso tiene x cuadrado más 2. Entonces sacamos la derivada de la raíz por después la derivada que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es la derivada de la raíz cúbica? ¿Se la saben de memoria? ¿Cómo preguntó? La derivada No. de la raíz cúbica. No, profe. ¿Tercio o no? Pero entender, no me gusta comprar. Ya. Voy a explicar lo que es al ladito, la raíz cúbica. Primero, entenderlo para el x.
Y después para la regla de la cadena. La raíz cúbica de x, la forma rápida es pasarlo a potencia. X elevado a 1/3. Cuando derivamos eso, el 1/3 sale y multiplica, y el x, el exponente baja 1, ¿cierto? Entonces me queda 1/3 menos 1. ¿Cuánto es eso? 1/3 menos 1. Menos 1/3. No, ¿No? menos 2/3. Menos 2/3. Porque el 1, visto en tercios, son 3/3. Entonces 1/3 menos 3/3 me da menos 2/3. ¿Y qué significa menos 2/3? Como está negativo, significa que va en la parte de abajo de la fracción. Por lo tanto, la derivada final sería 1 y abajo 3. ¿Y qué significa 2/3? Significa que es la raíz cúbica de x cuadrado. Porque el exponente de fracción, el que está abajo es el índice de la raíz y el que está arriba es el elevado. Entonces, tener x elevado a 2/3 significa que es raíz cúbica de x cuadrado. Cada vez que tenga una raíz, entonces, la forma de sacar rápido la derivada es pasando la potencia y haciendo el juego que ustedes saben. Y queda abajo porque al hacer la resta, 1/3 menos 1 queda negativo. Y el que esté negativo significa que la raíz va en el denominador para que quede positivo el exponente. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de la derivada. Estándar, para un x. Pero cuando usamos regla de la cadena, significa que en realidad no es un x lo que estamos evaluando, sino que es una expresión. En este caso, la expresión que está dentro de la raíz, x cuadrado más 2. Por lo tanto, en lugar de colocar x cuadrado, en lugar de colocar la expresión al cuadrado, tenemos que colocar esta expresión al cuadrado. Porque ese sería como el nuevo x, una nueva función. Entonces, la derivada sería, ojo aquí, u' sería 1/3 de la raíz cúbica, no de x, de lo que tiene la función, de x cuadrado más 2, y eso está al cuadrado, adentro de la raíz. Entonces, eso está al cuadrado. Porque estamos viendo regla de la cadena, entonces es la derivada de la función de afuera multiplicado por la derivada de la función que está dentro. Y la función que está dentro es el x cuadrado más 2. Y la derivada de eso sería 2x. Ok. Entonces, para escribirlo bonito, sería 2x, lo parto por 1, ¿cierto? Entonces arriba quedaría 2x y abajo sería 3 raíz cúbica de x cuadrado más 2 al cuadrado. Consulta con eso. Ahí tienen que revisar bien, chicos, la regla de la cadena. Se lo mencioné la semana pasada porque es la que trae más problemas para sacar la derivada. Pero entendiendo cómo se deriva una función, sacar la regla de la cadena después ya es más fácil. Porque lo único que hay que hacer es que cambiar el x, que en lugar del Profesor, x, ¿cómo yo hago para ver el lado izquierdo de su pizarra? No la veo. clic con el derecho en mi foto y colocarle ¿Ya? ajustar al marco. Oh, Ah, ahí está. Ya. Ahora se ve. ya. No sé, yo nunca lo he hecho, pero los estudiantes dicen, y yo repito No, lo que ellos no, dicen. no había escuchado eso, pero ahora sí lo veo todo. No había Ya. visto la mitad. Entonces, ahora el que viene aquí sería justamente esta fracción 2x y abajo 3 raíz cúbica de x cuadrado más 2 al cuadrado. No estaba fácil, profesor. No,
Y ahora para finalizar, porque aquí todavía no termina, fíjense que tenemos un paréntesis que tiene u y un paréntesis que tiene x. Eso no puede quedar, ¿ya? Porque lo que me están preguntando está en términos de x. Nos piden la derivada de y, pero con respecto al x. Nada que ver el u ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar los u y transformarlos en x, ¿ya? Eso no significa cambiar la u por x, no. Donde aparezca la u, que está aquí, ¿cierto? Y está aquí al cuadrado, tenemos que ver dónde nos da la relación entre el u y el x. Y esa relación está acá, miren. Porque ahí está la fórmula. En la fórmula original nos daba la relación entre el u y el x. Entonces, ahí hay que hacer el trueque. Donde diga u, vamos a poner esta raíz, ¿ya? Y ahí estaría el ejercicio más, un poquito más avanzado. Entonces, la derivada de y con respecto a x me va a quedar, la fracción de arriba es 4 por u, o sea, 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Y ahora sí nos va a quedar todo en términos de x. Abajo dice u cuadrado más 1. U cuadrado significa que es la raíz cúbica de x cuadrado más 2 al cuadrado. Por propiedades de potencia, nosotros podemos colocar el cuadrado adentro o afuera. Pero yo lo puse adentro porque después el otro denominador queda igual. Y la otra fracción, arriba tiene 2x y abajo tiene 3 multiplicado por la raíz cúbica de x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, vayan haciendo su recetario, porque estos son los pasos muy similares. Primero, lo que nos preguntan no está, entonces tenemos que inventarlo. Para inventarlo le agregamos esta variable, que en este caso es la u, la que está por ahí interviniendo. Por eso que le agregamos el de u y el de u. Y ahí la separamos en dos ejercicios. Sacamos la derivada de uno, sacamos la derivada del otro, y después tenemos que transformar, ¿ya? Porque me va a quedar uno con términos de u y el otro con términos de x. Pero el ejercicio me pide que esté solamente en términos de x. Por lo tanto, ahí hay que hacer el trueque de las u por x. Y está en una de las dos fórmulas del inicio. Ahora voy a borrar aquí un poquito, porque ahora lo que vendría sería ordenar un poco esta expresión. Arriba multiplico 4 por 2 serían 8, x raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Y abajo sería el 3 y la raíz cúbica. Por la raíz cúbica, por propiedades de raíces como son con el mismo índice, se puede juntar en una sola raíz. Y multiplico lo que está dentro. Y lo que está dentro es exactamente igual. Entonces conservo la base y sumo los exponentes. X cuadrado más 2 elevado a 4. 4. Ahí podría ser más o menos. Pero fíjense ahora que lo que está dentro de la raíz, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, es igual, ¿cierto? Entonces podemos juntar esas dos en una sola raíz. Y para eso los vamos a transformar en su versión potencia y vamos a aplicar la propiedad de división de potencias de igual base. Entonces, escrito como potencia, lo que está arriba sería x cuadrado más 2
elevado a 1/2. Exponente 1 aquí, 1, y el índice 1/2. Mm. Y la parte que está abajo, el 3, y esta expresión sería x cuadrado más 2 elevado a 4 tercios. Sí. Aquí yo lo separé solamente para que ustedes puedan verlo más fácil. Ustedes saben que por propiedades de fracciones, cuando hay multiplicaciones, se pueden separar. Entonces, es como para que vean la potencia que yo quiero que se refleje la misma base. Entonces, 8 tercios x, y esto conservo la base, x cuadrado más 2, y resto los exponentes porque es división. Entonces la resta sería 1/2 menos 4 tercios. ¿Ya? El exponente de arriba menos el de abajo. Y para eso, igualamos denominadores y restamos. Amplificamos por 3, amplificamos por 2, y ahí nos quedan los dos denominadores en 6. Entonces 3 por 1, 3, 2 por 3, 6, 4 por 2, 8, 3 por 2, 6. Y esa resta queda menos 5 sextos. Menos 5 sextos significa que es negativo, por lo tanto está abajo. El mismo juego que le expliqué aquí delante. Como es negativo el exponente, va abajo. Por lo tanto, la respuesta final de y partido en dx es igual a 8x, que es lo que queda arriba, y abajo queda 3, este 3, ¿cierto? Y esta, que sería x cuadrado más 2, la raíz sexta de la expresión elevado a 5. La parte de arriba de la fracción es la potencia, la parte de abajo de la fracción es el índice de la raíz, y como está negativa, eso mismo lo coloco abajo. Si me diera positivo, lo dejo arriba en el numerador, pero como me da negativo, lo coloco en la otra parte para que quede positivo. Largo. Largo, ¿cierto? Sí. Tienen que tener un libro de estudio, no solo estudiar con la materia de la clase. Yo les recomiendo el Larson, Cálculo 1. Está en versión PDF para descargar. Hay que navegar un poquito en la web y usted lo encuentra en digital, en estas páginas como de Mega Upload. Larson. No sé si se lo había dicho antes, Sí. pero deben tener los chicos. Método decisional es diferente a matemática, porque matemática, el ramo anterior, por lo menos ustedes alguna vez en la vida lo vieron. Sí. Aunque haya sido hace años atrás, pero lo vieron alguna vez en el colegio. Lo que ustedes están viendo ahora es materia nueva de universidad. Deben tener un libro. Entonces, si se van a quedar solo con las clases, no les va a funcionar. Y menos ahora que estamos por teletrabajo, más complejo todavía. Es complicado. Sí, Complicado. pero eso no puede frenarnos, ¿ya? Porque si usted se va a quedar solamente en que es complicado, Claro. nos vamos a quedar así, por un círculo. Sí, pues, no va a avanzar. Ya, pues, búsquense el Larson, por favor. Volumen 1, porque es el cálculo elemental. El volumen 2 ya es cálculo más avanzado. Ya. Preguntas. No, ahí yo por lo menos entendí. Entendí, pero es complicado, hay que hacerlo varias veces. Sí. Voy a borrarlo. Sí. Yasna. Consulta. No, profe, está complicado aquí. Me dio el correo de Nico y se fue. No, pues si se metió, ahora solo no sé por qué. Profe, aquí encontré uno de Larson, dice volumen 1 y volumen 2, novena edición, sí. ¿Está bien eso, no? Pucha, no sé en qué edición van ahora, pero ya por lo menos si es la novena edición, lo que cambia después son los ejercicios, pero la base de la materia les sirve.
Así que tienen que leerlo desde el principio, es como leer papelucho. Hay que ir entendiéndolo de a poquito. Pero el Larson me gusta porque es un libro sencillo de explicar. Larson. Ya, hagamos uno más. Ya, ¿Les parece el 7? ya. Este parece que se ve más difícil, profesor. No, la lógica es la misma. ¿No? La lógica es exactamente la misma. Entonces, la única diferencia es que ahora nos piden al final evaluar los puntos. Mm. Esto lo hicimos en la clase la semana pasada. Para evaluar los puntos, cuando t vale 0, t vale 2 y t vale 5, primero hay que calcular el valor de la derivada, sacar la fórmula, y después de eso, cuando tengamos la fórmula final, ahí después reemplazamos. Entonces, me piden calcular DI, la variación de I con respecto a X. Pero el I no depende del X. El I depende del T, ¿cierto? Y, ojo acá, porque acá el X depende del T. En este ejercicio, el X depende del T. Y nosotros lo que necesitamos es que el T dependa del X. ¿Ya? Así que sí, eso lo hace un poquito más difícil, tiene razón. ¿Se percataron de lo que le acabo de mencionar? ¿Logran Bueno, ver sí. ¿Logran ver esa dificultad? Repito, para fabricar el de I partido en dx, le agregamos el de t y el de t. Claro. Entonces queda de I partido en dt y de t partido en dx. El de I partido en dt está aquí, porque el y depende del t. Pero acá necesito que el t dependa del x, pero aquí está al revés, aquí está el x dependiendo del t. Claro. Entonces, esta fórmula hay que dar la vuelta primero. O sea, hay que despejar la otra variable. Y para despejar la otra variable, nos va a quedar más o menos complejo porque es cuadrática. ¿Cómo se resuelve la cuadrática? ¿Se acuerdan de la fórmula general? Y- Menos b más menos la raíz Ah, cuadrada. claro. Hay que hacer eso. Sí, nos va a quedar t cuadrado más 2t más x. O sea, menos x, perdón. Menos x igual a 0. Y aquí tenemos el a, que vale 1, el b, que vale 2, y el c, que vale menos x. Y luego con eso hay que encontrar la fórmula. ¿Por qué habrán puesto un ejercicio tan difícil? Sí. Ah, Ya, entonces la fórmula de x es igual a menos b, este es el c, este es el b y este es el a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, en este caso sería, le puse x, porque siempre la ecuación cuadrática tiene x, pero aquí lo que estamos buscando es t, ¿cierto? El valor de t. Entonces, y todo eso dividido en 2 por a, 2 por 1.
menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4, y aquí sería 4 por 1, 4, y 4 por x, 4x, y menos por menos quedaría más. Podemos factorizar por 4 adentro de la raíz, y me va a quedar 4 factor de 1 más x. Por propiedades de la raíz, cuando hay una multiplicación, se puede separar en dos raíces. En este caso, la raíz de 4 por la raíz de 1 más x. La raíz de 4 es 2. Y ahora, este 2 se simplifica. Porque como hay una suma y una resta, puedo verlo como dos fracciones. Que esté todo partido en 2 es lo mismo que esté cada uno partido en 2. Entonces simplificamos el 2 con el 2 y nos quedaría menos 1 más menos, y aquí el 2 con el 2, raíz de 1 más x. Consulta hasta ahí. ¿No? ¿No? Ya. Es que estoy viendo ahora si considero... Porque le quedó negativo el 1. No. No, la duda que tengo es que aparecen los dos, po, el más menos. Entonces aparecen dos ecuaciones. Entonces ahí estoy viendo si las dos sirven o si habría que dejar solo una de las dos. Entonces, hay que quedarse solamente con el positivo. ¿Por qué? Porque esta ecuación habla de un punto que se mueve en el plano. Entonces, en este caso, el t viene siendo el tiempo. Por eso que pide cuando t es 0, cuando t es 2 y cuando t es 5. Entonces, como t es el tiempo no puede ser negativo, porque el t0 es ahora, y de ahora en adelante, ¿ya? Entonces, si yo me quedara con la raíz negativa, menos 1 menos la raíz, eso daría puros valores negativos, ¿ya? Por eso que solamente vamos a quedarnos con el valor positivo. Entonces, vamos a elegir aquí dI partido en dt. Para calcular dI partido en dt, voy a borrar primero un poquito aquí estos tiempos. Dijimos que era T0, T2 y T5. dI partido en dx es dI partido en dt por dt partido en dx. dI partido en dt lo sacamos de aquí arriba. ¿Cuánto es la derivada de eso? Y es fácil. 6t al cuadrado. 6t cuadrado menos 6. Y ahora hay que sacar el dt partido en dx, que es el de acá justamente. Entonces voy a dejarlo aquí. La función t es menos 1 más la raíz de 1 más x. Entonces hay que ver quién es dt en dx. Y eso sería, la derivada de 1 es 0, y la derivada de la raíz, ¿se acuerdan cuánto era? De la raíz cuadrada. Ese tienen que hacerse de memoria. La derivada de la raíz cuadrada es 1 partido en 2 por raíz de x. 1 sobre 2 por raíz de la expresión. Acuérdense que la que vimos en el ejercicio anterior era la raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica era
1 partido en 3 por la raíz de la expresión al cuadrado. ¿Ya? Esos dos tienen que familiarizarse. Entonces, aquí está la expresión. 1 sobre 2 raíz de 1 más x. Como les mencioné ahora, no puede quedarnos una expresión con t y la otra expresión con x, porque el ejercicio original me dice que tiene que estar en términos de x. Entonces tenemos que hacer el trueque, cambiar la t por x. ¿Y dónde está ese ejercicio? Aquí, por lo que habíamos despejado aquí abajo. Entonces quedaría 6 por t cuadrado, y el t menos 1 más raíz de 1 más x al cuadrado menos 6 por ay, ¿se entendió eso? Solamente cambié esta expresión que está aquí en este paréntesis. Eso es t, el t que está aquí arriba. Entonces, como me piden evaluar para el t0 y el ejercicio está solamente en términos de x, la pregunta es, ¿qué valor tenemos que darle? Entonces, para el t0, aquí tenemos la fórmula. No alcanza a ver. Aquí está la fórmula que relaciona el x con el t. Entonces, si yo le doy el t0, me quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0. Entonces, el t0 significa reemplazar el x por 0. Reemplazo el x por 0, evalúo esto y veo qué número me da al final. Luego me dice que hay que evaluar para el t2. El t2, reemplazo el t por 2 y veo cuánto me da el x. T cuadrado sería 2 por 2, 4, más 2 por t, 2 por 2, 4. 4 más 4, 8. O sea, hay que reemplazar el x por 8. Reemplazamos el x por 8 y calculamos cuánto nos da toda esta expresión. Finalmente, para el t igual 5, calculamos, o sea, reemplazamos el t por 5, nos quedaría 5 por 5, 25, y aquí nos quedaría 2 por 5, 10, 25 más 10 son 35. Por lo tanto, hay que reemplazar el x por 35. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Ahora esa parte es puro cálculo. Por ejemplo, cuando reemplazamos el t por 0 aquí, nos quedaría esta expresión 0, la raíz de 1 es 1, 1 por 2 es 2, me queda 1 medio, este paréntesis me queda 1 medio, multiplicado por, hay que ver el paréntesis de acá cuánto queda. Acá quedaría 0, raíz de 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 por 6 es 0, y 0 menos 6 es menos 6. Menos 6 por 1 medio, dijimos, menos 3. Consultas. Consultas. A ver. No, no, yo no. Ya. Yo Solo sí tampoco. tengo que practicar. Tan difíciles, profesor. Hay que practicar harto. Yo creo que así de largo van a hacer los ejercicios de la prueba porque solamente va a ser 4. Oh, fatal.
media hora por ejercicio. Nos va a hacer solamente 4 ejercicios. Así que yo creo que van a ser así de largos, profe. Es que aquí hay un concepto. Ustedes tienen clase ahora de método, Sí. ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Ahora deberían ver la derivada implícita. ¿La han visto en materia? No. Es que no. Es difícil con el profesor hacer entenderle. Yo por lo menos no le entiendo. Yo tampoco le entiendo mucho nada. Cuando lo que pasamos contigo en un ratito se entiende mucho, mucho, mucho más que todas las clases que pasamos con él. Sí. Chuata. No, Ánimo entonces. Pucha, no sé qué decir. sí. No hay nada que hacer, pues sí. Es el profesor que nos tocó. No, pues sí, lo que hay que hacer es tratar de estudiar todo lo posible. Y le sugerimos lo de la pizarra. Y dijo, no, de ahí vemos, después vemos, ahí vemos. Y al final no pasó nada con la pizarra. No. ¿Pudieron descargar las clases? Yo las envié por Telegram, ¿cierto? Yo lo descargué ahí mismo, ese mismo día. Ah, claro, eso también pueden. Sí. Pero igual envío el link por si acaso, porque si ustedes no lo descargan, después expiran y se borran las sesiones. Lo mandó Telegram. Que yo recuerde sí o no. No. Yo no ¿Cómo tengo tan, ningún mensaje de... No. cómo tan volado? No está, pero yo igual lo descargué de aquí, del mismo programa. Sí, es que hay algunos estudiantes que no la descargan, entonces por eso siempre trato de guardarlo igual por si acaso. Ay, ay, ay. Es que no hacemos este tipo de ejercicio con el profesor. No. No lo hacemos. Por eso no ha costado de entender. En cambio, sí, como usted explica, se entiende.